Muy buenas ingeniosos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a explicar lo que serían los tipos de hipervisor. Es decir, vamos a recorrer lo que serían primero tipos de virtualización, pero principalmente vamos a enfocarnos en los dos modelos que más se están usando o que más se suelen usar. Y luego ya en un vídeo posterior hablaremos de los modelos, es decir, de pequeñas características que hacen una virtualización de un tipo o de otro, por así decirlo. Comenzamos. Estuvimos hablando de los objetos a virtualizar, ¿vale? Estuvimos hablando de que se puede virtualizar servidores con unas ventajas que son quizás las más características de todo esto que estamos haciendo ahora, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo ahora y lo que estamos formándonos es precisamente por estas ventajas que estamos viendo aquí. Si no, no invertiríamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, ¿vale? En este tipo de conocimiento. También podemos virtualizar redes, podemos virtualizar almacenamiento, es decir, incluso el propio sistema operativo, asociarlo a cada cliente y tener una virtualización de escritorio, ¿vale? Un poquito era una manera de abstraer objetos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hablar es de tipo de virtualización a nivel de hipervisor, es decir, a nivel de lo que subyace y se pega a la altura del hardware generalmente para poder facilitarnos el trabajo con máquinas virtuales. Esta sería la cosa. Bien, primero sería de todo, la virtualización es una tecnología, dice aquí, que permite crear una abstracción o representación virtual basada en software de los recursos físicos informáticos, como lo que estaba explicando antes, servidores, redes, almacenamiento, aplicaciones. Vale, entonces esta abstracción que diríamos, ¿qué significa esto? Significa que vamos a tener un software de virtualización, el cual yo le voy a poder asignar una serie de servidores, sí, servidores de este pelo, es decir, este por ejemplo parece que es un IBM X3850, ¿no? Es decir, ordenadores enfocados a trabajo más intenso, que diríamos, intenso, masivo. ¿Y qué manera tenemos de hacer eso? Pues podríamos hacerlo con pegamentos, es decir, cojo este servidor y los voy pegando con otros. A ver si se les infiere, como dicen, ¿no? A ver si por el contacto se acaban agregando la RAM, se acaba sumando la CPU. No, esto lo haríamos con software, ¿vale? Entonces, este software es el que llamamos hipervisor. De manera que esta diapositiva, mira, me viene muy bien, porque lo que vamos a tener es una especie de piscina de recursos. Es decir, voy a juntar, puedo ir agregando servidores o quitando servidores, incluso de diferentes marcas, con cierto reparo, pero bueno, porque tendrían que ser de una familia un poco compatible. Esto luego lo veremos, ¿vale? Con lo que sería la lista de hardware compatible, esta que estáis viendo aquí. Vale, entonces iríamos agregando o expandiendo o disminuyendo y con el software haríamos como una especie de piscina de recursos, es decir, pues cogeríamos de ese servidor la CPU y la juntaríamos a las CPUs de otros servidores. Cogeríamos la memoria RAM, lo mismo con los discos, lo mismo con pues, tarjetas de red, etcétera, etcétera. Tarjetas de red como sería esta, por ejemplo, etcétera, etcétera. Vale, esto sería un poco lo que estamos tratando de abstraer. Y de esa manera yo puedo tener toda una infraestructura hardware, la gente ni sabe qué marca tengo de servidor ni nada de eso, sino simplemente el software nos permite ocultar todo eso y simplemente presentar lo que al cliente le interesa, que en este caso sería capacidad de proceso, tamaño de memoria, una serie de aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas máquinas virtuales que vosotros ya conocéis. Bien, entonces aquí hablamos de un concepto que si veníais trabajando con VMware Workstation o VirtualBox, pues sería un poco, voy a ir a la primera diapositiva, sería un poco esta cosa que veis aquí, ¿vale? Normalmente tenemos lo que habéis conocido, serían esta manera de virtualizar, que serían hipervisores de tipo 2, ¿vale? También se llamarían hosted. Son hipervisores que se instalan ya como un programa dentro de un sistema operativo previo que sería el sistema operativo anfitrión, este que veis aquí marcado.
¿vale? Que puede ser nuestro Windows 10, nuestro, pues, uno más antiguo, Windows 8, Windows 7, o un Windows Server, etcétera, etcétera, ¿vale? O un Ubuntu. Vale. Entonces, en mi caso, por ejemplo, un Ubuntu sería. Entonces ahí lo que hacemos es instalar este producto de software, que también se le conoce con el nombre de Virtual Machine Manager, ¿vale? Sería esta cosa que tenéis aquí, que también un poco el diagramilla que os he puesto aquí, ¿vale? Este VMM sería un hipervisor y se instala como cualquier otra aplicación. ¿Qué pasa? Que cuando se instala nos va a dar una serie de avisos el sistema operativo anfitrión. ¿Por qué? Porque va a hacer una especie de túnel, una especie de acceso muy peligroso, o que el sistema operativo y el hardware puede considerar como peligroso, porque va a mandar instrucciones como que cada sistema operativo invitado se apropia de este hardware. Entonces, esto ya lo veremos luego con más detenimiento, pero bueno, pues que sepa que seáis conscientes que hay una serie de instrucciones que se llaman Intel VTX y VTD y AMDV y AMDVI, ¿vale? Este es juego de instrucciones que soportan nuestras CPUs, o que deberían de soportar para poder virtualizar tanto aquí como aquí, pues nos van a facilitar lo que sería la virtualización. Y esto, a nivel de este sistema operativo anfitrión, pues le es un poco, digamos, molesto. Entonces, cuando instalamos estos productos, tanto VirtualBox como Workstation, pues nos salen unos avisos, ¿no? Y de hecho, pues ambos también instalan una serie de tarjetas virtuales de red, con lo cual, pues estamos hablando de ese tipo de modificación, ¿vale? Que se está realizando en el sistema operativo anfitrión. Bien, ¿qué ventajas tiene todo esto? Pues que luego puedo tener aquí, por ejemplo, un videojuego funcionando, o puedo tener un programa de ofimática, por ejemplo, voy a poner aquí un programa ofimático, puedo tener funcionando estas cosas y probarlas y que funcionen en nativo, es decir, que funcionen a la velocidad más rápida que puede ir este videojuego en este ordenador, ¿vale? Con este hardware y este sistema operativo anfitrión. Y a la vez puedo hacer una prueba, por ejemplo, con un Windows XP que pondríamos aquí, por ejemplo, pues yo qué sé, aquí podríamos poner un Windows XP y aquí un Windows, un Kubuntu. Venga, aquí un Kubuntu, aquí así mal, me va a salir, ¿no? Vale, entonces aquí yo puedo hacer mis pruebas con mi Windows XP y con mi Ubuntu, ¿vale? De manera que puedo estar funcionando con muchas cosas a la vez. Esta sería la ventaja principal, ¿vale? La desventaja, pues que esto va a ir bastante lento. Esto que estoy marcando aquí en rojo va a ir bastante lento porque, como ya sabéis, depende de este sistema operativo anfitrión y entonces, pues hay muchas instrucciones que sí que se intentan facilitar lo máximo posible el acceso lo más directo que se pueda al hardware, pero bueno, no va, el sistema operativo anfitrión no hace solo esto, sino que se dedica también a dar otros tipos de servicios. Y esto, como ya sabéis, ralentiza. Otro ejemplo de esto que estoy diciendo, no es lo mismo instalarte un Ubuntu desktop que tiene un entorno gráfico que un Ubuntu server que no tiene un entorno gráfico. Estás dando otro tipo de servicio añadido y eso tiene un coste. Es lo que le pasa siempre a Windows. Windows, ¿por qué tiene tan mal rendimiento? Pues porque generalmente se sobrecarga con muchos servicios, de publicidad y de espionaje un poco, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Pero bueno, no es lo mismo un Windows con ese gráfico y con toda... Ya dio la posibilidad a Microsoft de poder elegir si querías efectos gráficos o si no querías esos efectos gráficos. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento no es el mismo. Bueno, y luego tenemos aquí, ya lo que quería hablaros es el hipervisor de tipo 1. ¿Vale? En el hipervisor de tipo 1 tendríamos como ejemplo, ahí ya no vamos a poder tener este videojuego, esta ofimática, la podemos tener pero de otra manera. Es decir, vamos a ponerlo aquí, a trasladarlo aquí, que también estarían aquí. Voy a hacer esta cosilla. Vale, esto vendría muy bien, ¿vale? Porque en este caso, el hipervisor de tipo 1, también llamado Baremetal, lo vais a encontrar como Baremetal, vamos a simplificar la explicación diciendo que es un sistema operativo
al que le has quitado todo, es decir, prácticamente no es un sistema operativo, y dejas solamente ese programa que decíamos antes, que es este Virtual Machine Monitor, ¿vale? Lo voy a traer, me lo voy a traer aquí. Dejas solamente esto aquí. Voy a poner este aquí también, vale. De manera que solamente instalas un software para puramente gestionar máquinas virtuales. Con lo cual, ¿qué tenemos de ventaja? Pues según lo que acabo de explicar antes, pues todas las del mundo, porque te estás centrando solo en un objetivo. Con lo cual, todo el hardware está al servicio de ese objetivo. Y por lo tanto, pues si tenemos aquí este Windows XP y ese Kubuntu, pues va a ir a un rendimiento enorme. Si además le sumamos que tenemos aquí este servidor, es decir, tocho, hardware tocho, diríamos, hierro, como lo suelen llamar, ¿no? Cuando llegamos a este punto de la virtualización se le suele llamar al hierro, pues va a funcionar con a las mil maravillas y vamos a poder meter muchas máquinas virtuales y a un rendimiento pues no nativo, no a la velocidad que este videojuego, si lo ponemos aquí, no va a ir a la misma velocidad que esto de aquí, pero puede ir bastante bien. Eh, He puesto el ejemplo del videojuego y tiene su miga, porque precisamente los videojuegos son los que más problemas nos van a poder dar en máquina virtual. Alguno me dirá, pero está loco, ¿qué dices de estar jugando en un videojuego en una máquina virtual? Bueno, buscad por internet y encontraréis proyectos en los cuales hay clubs de gamers y cibercafés en los cuales hacen este tipo de pruebas. Precisamente ahí es donde entra VTD y AMD-VI, que es esto que lo que hablaré luego en un vídeo posterior. Que lo que nos van a permitir, por ejemplo, es poder pasar la tarjeta gráfica directamente a la máquina virtual y presentársela directamente, como si fuera suya, ¿vale? Entonces, de esta manera podríamos hacer que este videojuego pudiera funcionar en un hipervisor tipo 1 con un rendimiento muy cercano al nativo, prácticamente nativo. Y luego también, que como si no, pues también ofimática, lógicamente podríamos poner ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la ofimática pues tendría menos requerimientos a nivel de hardware. Entonces, pues hoy en día pues sí que esto se utiliza mucho. Se hacen escritorios VDI, con lo cual pues qué duda cabe que sí que se hace. Bien, ejemplos de este tipo, pues tenemos aquí Zen, que ya trabaja mucho para virtualización, perdón, ya lo explicaré más tarde lo que es eso. Microsoft Hyper-V, VMware SXI, aquí le falta una I, porque al final el producto que se quedó como gratuito fue el SXI, el SX se llamaba también al principio, y luego pues Proxmox, que va a ser con el que nosotros, vamos a ponerlo en verde, con el que nosotros vamos a trabajar durante todo este curso. ¿Vale? Cualquiera de estos, todo lo que estamos explicando de teoría, etcétera, etcétera, va a ser muy similar en todos ellos. El concepto que subyace siempre suele ser el mismo. Con lo cual, en mi caso, por motivos de licencias y de rendimiento, Proxmox se me lleva la palma. Me facilita mucho y os va a facilitar a vosotros también mucho aprender. Con lo cual, pues ha sido mi solución elegida. eh, para empezar. ¿Vale? Llevo también muchos años trabajando con VMware, pero he decidido irme a Proxmox en este curso porque para seguirlo online, etcétera, etcétera, nos va a dar muchas ventajas. No vamos a tener que estar con problemas de licencias, no vamos a tener que tener el problema del rendimiento, que ya en las versiones más modernas nos piden mucha RAM. Y bueno, pues por ahí vamos a tirar. Bien, aquí tenéis una explicación un poquito más detallada, bueno, muy similar a lo que estábamos explicando, con lo que serían las ventajas y las desventajas. Eh, en lo que sería tipo 1, ¿vale? Esto que estábamos diciendo ahora, por ejemplo, no se me ha olvidado decir, por ejemplo, que SXI trabaja con una especie de Red Hat modificado, ¿vale? Es decir, al final estamos tirando todos, bueno, Hyper-V no sé cómo, qué base tiene, pero SXI funciona con un Red Hat virtualizado, sí, o sea, un Red Hat modificado.
le han quitado todo eso que os decía antes que sobra y han dejado lo más enfocado a virtualizar, a virtualizar de esta manera. ¿Qué pasa? Que sigue siendo un producto privativo y entonces pues VMware sí que da una serie de comandos y da una serie de facilidades y muchos diréis que si es el rey, que si, bueno, no voy a entrar ahí, si es el rey o no es el rey, eso me da igual. Lo que sí que puedo decir es que se utiliza mucho, sobre todo a nivel empresarial, y se estaba utilizando mucho en donde estoy hablando, porque igual veis el vídeo dentro de 5 años y no tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, yo ya me preparo para muchos cambios, ¿no? Y Proxmox, por ejemplo, pues sería una Debian, ¿vale? Es decir, al final estamos utilizando Linux como base para todo esto que estamos hablando, para este hipervisor de tipo 1, ¿vale? ¿Por qué lo nombro esto? Pues para que veáis un poco también la facilidad y cómo el software libre facilita o el open source, mejor dicho, que tampoco tiene por qué ser libre, facilita luego desarrollos posteriores y avances luego posteriores. Y sin tener por qué evitar el tener que pagar dinero. Proxmox, seguro que la gente de Proxmox gana mucho dinero. Ya lo veremos. Bien, lo que os estaba diciendo un poco, quería hablaros de compatibilidad, ¿vale? Es decir, ¿cuál es más compatible? ¿Cuál es más compatible? Este de aquí de la derecha es más compatible. Como ya os habéis podido imaginar, si yo tengo un VirtualBox o un Workstation, pues yo voy a poder utilizarlo en casi cualquier escritorio cualquier PC de sobremesa que tengáis, ¿vale? ¿Qué, qué desventaja tendría? Pues que es más lento e inestable, como hemos explicado antes, ¿vale? Aquí tendréis un poco a modo de resumen esta tablilla. El hipervisor o hypervisor sería más rápido y más seguro porque al dedicarse solamente a una cosa, a dedicarse solamente a virtualizar, lógicamente también aísla mucho mejor lo que serían las máquinas virtuales, ¿vale? Y lo que serían las librerías y el kernel en el que se basa, por ejemplo, Proxmox se basa mucho en KVM, que esto es una propiedad del kernel de Linux, pues todo esto enganchas mucho mejor, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, no solamente es más rápido porque está enfocado en eso, sino que además también es más seguro porque utiliza lo que está preparado para virtualizar y para separar estos sistemas operativos. Vale, desventaja, pues vamos a tener más problemas de controladores. Y es ahí donde os nombro lo de la HCL, por ejemplo, de VMware, que aquí es donde tenemos una lista y podemos comprobar en base al servidor que tengamos entre manos, pues si es compatible o no es compatible. Por ponernos un ejemplo, por ejemplo, las tarjetas de red Realtek en la versión 6 de VMware, por ejemplo, pues dejó de soportarlas, ¿vale? Porque VMware va metiendo cada vez más funcionalidades que nos facilitan a los administradores de sistemas la gestión de todo esto, pero luego estas funcionalidades requieren un hardware y un rendimiento de ese hardware. Entonces, parece ser que la calidad de Realtek para VMware no es la misma que la de Intel y dejó de soportar Realtek, ¿vale? Para hacer las cosas que VMware quería hacer, pues que es como decía antes, agrupar, hacer pools, esto que os enseñaba antes de las pools, hacer un pool, por ejemplo, de tarjetas de red, igual que cuando conectamos discos duros, hacemos un RAID, podemos hacer también una especie de RAID de tarjetas de red, pues para este tipo de cosas dijo, no, tiene que ser Intel, ¿no? Y entonces el driver no lo incorporaba. Y me acuerdo yo que tuve que estar ahí metiendo el driver de Realtek en la ISO del SXI para poder reconocer pues un ordenador de casa que tenía tarjetas Realtek. Vale, pues esta sería un poquito la desventaja, los problemas. Vale, y yo creo que con esto, hombre, Proxmox tiene una ventaja que al partir de una Debian, se puede instalar incluso primero Debian y luego instalarle encima Proxmox, aunque no se recomienda. Mejor instalar, como os decía, instalar solo lo que es necesario para virtualizar, ¿no? Que sería Proxmox directamente. Pero bueno, ahí tenemos, a nivel de hardware, tenemos bastante recorrido.
pero sí que es verdad que Debian no es una distribución que se haya conocido por muchísimo reconocimiento de muchísimo hardware y cosas así, por todo esto que os estaba comentando. Se me ha olvidado deciros lo que sería la lista de compatibilidad hardware de Proxmox, ¿vale? La HCL de Proxmox. En este caso os vienen aquí varios enlaces. Podéis ir mirando un poco pues lo que serían las placas que son compatibles o que tienen en cuenta. Nosotros en el instituto tenemos, pues, por ejemplo, servidores Dell. También tenéis aquí para revisar lo que serían los requerimientos, ¿vale? Que tienen. Luego en lo que sería el almacenamiento lo veremos más en detenimiento, pero aquí veis que para almacenamiento local usar RAID hardware con batería, Bucket Write Back o non-RAID ZFS, es decir, ni ZFS ni ZEF vamos a ver que son compatibles con un controlador, una controladora RAID, ¿vale? En este caso, pues este tipo de peculiaridades las iremos viendo sobre la marcha. Antes os decía, os hablaba de lo que sería pasar una tarjeta gráfica, por ejemplo, a una máquina virtual. Esto es lo que se conoce como pass-through, ¿vale? Que decíamos que requería un juego de instrucciones específico para lo que sería entrada-salida a la máquina virtual, direccionado a la máquina virtual. Aquí hablábamos de KVM, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo estáis viendo. También nos dice el propio wiki, este wiki que estaba aquí por aquí arriba, que lo que sería la lista de Ubuntu server, la lista de compatibilidad dice que esta también valdría lo mismo para Proxmox V. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la lista que tiene certificada Ubuntu en Ubuntu Server y aquí pues podríamos revisar el hardware que tiene soportado, ¿vale? A ver la 2004, por ejemplo. Bueno, pues ahí tenemos un poquito la lista de compatibilidad de Ubuntu, que sería la misma, como os digo, de Proxmox. Y bueno, pues aquí veis que también tenemos los foros para poder hacer consultas y bueno, pues tenemos estudios de benchmark de CEF, etcétera, etcétera. Bien, pues lo voy a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y yo luego ya en un segundo vídeo, si os queda la duda o el intríngulis ahí, eh, para sacar más ingenio todavía, pues hablaremos un poco de lo que sería la virtualización en emulación, en paravirtualización, un poco entraremos un poquito más en detalle de lo que sería las maneras de virtualizar y las que nos vamos a encontrar también en Proxmox. Nos vemos.